La Secretaría de Cultura de la Presidencia y Agape TV Canal 8 presentan Diálogo Cultural. En buena hora que continúa con nosotros en Ventana Informativa a través de la señal positiva de Canal 8, queriéndole llevar lo mejor. ¿Y por qué se da el proyecto Bicentenario en el marco de este 2011? Ustedes realmente tienen el conocimiento, cómo usted está trabajando también por poder llevar a las nuevas generaciones el porqué y las consecuencias y también una reflexión con respecto a ello a nuestra actualidad. Está con nosotros de parte de la Secretaría de Cultura de la Presidencia para podernos dar cuenta un poco acerca de los diferentes momentos históricos que marcan nuestro país. Y por tanto ese primer grito de independencia que es el cual se está conmemorando. Está con nosotros el doctor Guido Béjar, que nos acompaña como el coordinador Proyecto Bicentenario por parte de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. En esta ocasión, bienvenido y de verdad muy halagados que esté en nuestra casa, su casa, y platicar de los movimientos sociales que se dan en el marco de esta historicidad que nosotros queremos ir recapitulando. ¿Me parece? Muchísimas gracias por la invitación y me parecen temas muy importantes realmente. Qué bueno. Vamos a comenzar con algo que para muchos a lo mejor será refrescar y tener datos muy importantes de una persona con muchos conocimientos y para otros a lo mejor un panorama que ustedes conocían y es los movimientos sociales que se dan en el marco del 5 de noviembre, ya hace bastante tiempo. Exactamente, ¿en qué año nos pudiésemos ubicar de ellos? Mire, la independencia o los movimientos por la independencia ¿sí? En América Latina y en la región que hoy conocemos como Centroamérica y que antes se llamaba el Reino de Guatemala, comienzan desde 1808 realmente, muy directamente, aunque también podemos encontrar mucho antes movimientos, por ejemplo, en Haití o en Sudamérica, para iniciar el proceso de independencia. Pero creo que lo más importante es de 1808 en adelante. El 5 de noviembre de 1811 en El Salvador se da un movimiento en casi todo el territorio de lo que hoy conocemos como El Salvador. Muchos piensan de que el movimiento se dio casi exclusivamente en San Salvador, en lo que hoy es la capital de El Salvador. En ese entonces era uno de los ayuntamientos que estaban en la intendencia de San Salvador. Pero el movimiento no solo se centraliza en San Salvador, sino que también se dio en otros ayuntamientos como Metapán, como Usulután, como Zacatecoluca, La Paz, en muchos ayuntamientos de la época, en San Miguel, etcétera, ¿no? Lo que sucede es que en cada uno de estos lugares se dan movimientos de distintos grupos étnicos que en ese momento existían. Entonces, específicamente, quienes van generando todos esos movimientos son los originarios de cada uno de estos asentamientos o ayuntamientos, como se menciona. Exactamente. Por ejemplo, en San Salvador había una concentración más fuerte de lo que en ese entonces se llamaban criollos. Los criollos eran españoles, o hijos de españoles, nacidos en esta región, en San Salvador. Estos criollos en ese entonces son los que dinamizan la escena política y son los que dirigen, los que lideran ese movimiento del que se llama hoy Primer Grito de Independencia. Ahora bien, solo recapitulando, entonces no solamente es como tal el pueblo originario, es decir, los indígenas, los que están dando este levantamiento, sino más bien son españoles que toman valoraciones con respecto a la convivencia que se daba en ese momento. Mire, son realmente alianzas de todas esas etnias. En San Salvador los que lideran esto son los criollos, pero en los otros ayuntamientos ahí hay, por ejemplo, dirigentes indígenas o dirigentes de raza negra o dirigentes que se llamaban ladinos, que eran mezcla ya de
españoles con indígenas o con gente de la raza negra, etcétera, ¿no? Y realmente hay una diversidad de grupos que se levantan en cada uno de estos lugares. Y entonces el movimiento es diverso, porque en unos están muy fuertes los criollos, en otros están muy fuertes los indígenas, en otros están muy fuertes los ladinos, y así podemos encontrar una diversidad e incluso hay una diversidad de resultados en cuanto a ese levantamiento en cada uno de los lugares, dependiendo de quién es el que estaba liderando en ese momento en la localidad concreta. Muy bien. Entonces nosotros identificamos estos movimientos, un empuje que va dando entonces resultados, pero el resultado final, a lo mejor la visualización era lograr una independencia española. ¿Cómo es que se da esta situación y cómo estos movimientos se van conformando como piezas fundamentales para el logro de este? Sí. Lo que sucede es que América se mira en una situación muy compleja en esa época. Realmente España había quedado en una situación muy débil en ese momento. Había pasado por una pugna entre grupos que querían ser reyes de España, y esa pugna había debilitado realmente el poder en España. Fernando VII, que es el que triunfa de esa pugna entre los distintos grupos de la realeza, llega en un momento en que España a su vez es invadida por los franceses, que trataban de exportar su revolución, la Revolución Francesa, a otros países de Europa. Europa misma era realmente un caldo de agitación tremenda en aquella época. Estaba ¿verdad? muy débil por lo mismo que se veía inestable por los diferentes problemas. Exactamente, muy inestable, no tenían unidad realmente en ese momento, y entonces también había una crisis económica muy fuerte. Por ejemplo, en El Salvador había entrado en crisis la economía porque el añil, que era el producto fundamental en el mercado internacional, había bajado de precio por una razón. Habían encontrado un producto sintético, los laboratorios Bayer, que ya existían en aquella época en Alemania, descubren el añil sintético, y el añil orgánico baja de precio, sí, y baja la economía del país realmente, ¿no? Entonces existía ese tipo de problema también. Además, la debilidad de España impulsa a grupos de criollos y de otros grupos indígenas, de otros grupos étnicos, como ya hemos visto, a ver la posibilidad de independizarse de España en ese momento. Muy bien. Doctor Béjar, una institución que ha estado presente en movimientos y acontecimientos a través de la historia es la Iglesia, específicamente la Iglesia Católica, y no puede dejarse de lado también en el marco de este bicentenario que nosotros estamos practicando. ¿Cómo se ve involucrada la Iglesia Católica en el desarrollo de estos movimientos, de poder dar una vista a bien a esta independencia de España? Miren, en ese entonces la Iglesia era parte de la corona, sí, era parte del Estado en ese entonces, ¿verdad? Entonces la Iglesia tenía institucionalmente ciertas responsabilidades con ciertas instituciones, ¿verdad? Con instituciones, por ejemplo, de educación superior, era la Iglesia la que tenía a su cargo este tipo de cuestiones, pero también los obispados de aquella época eran instituciones que estaban al servicio de la corona española, y por lo tanto también trabajaban en función de realizar las políticas de la corona en distintos lugares. Naturalmente habían diferentes tipos de organizaciones religiosas, ¿verdad? Diferentes confesiones y diferentes tipos de sacerdotes. Algunos eran muy oficiales, ¿verdad?
estaban muy de cerca con esa política de la corona, pero habían otros que realmente buscaban otro tipo de relación con la población de América, la población del Salvador. Que habían algunos con cierta empatía y otros a lo mejor que no necesariamente estaban apoyando el beneficio de los pueblos. Y fíjese que vamos a continuar para todos aquellos que están con nosotros en este segmento, haciendo una serie de entrevistas para poder conocer de esto y mucho más en su compañía y otras personalidades con respecto al Bicentenario, este primer grito de independencia en el marco de este 2011. Haciendo un contraste y a lo mejor reiterando de la información que hemos platicado, cómo podemos comparar y traer a conciencia una reflexión a nuestra actualidad. Yo creo que nos encontramos en situaciones similares, aunque naturalmente muy diferentes. Por ejemplo, nosotros estamos en un momento de crisis económica también, y estamos buscando nuevos rumbos de organización social, organización política, organización productiva, para que nuestra población realmente disfrute de beneficios sociales muy importantes. Estamos en un momento también en el que la voluntad nacional requiere de una unidad para proyectarse hacia el futuro. Estamos también en un momento en que las relaciones internacionales están variando. España, que era uno de los poderes en aquella época, estaba debilitada, como ya lo hemos dicho. Los grandes poderes de las últimas décadas en el mundo también han variado. Estados Unidos, por ejemplo, sabemos que tiene crisis no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y está cambiando su forma de actuar. La Unión Soviética desaparece también de la escena, ¿verdad? Hay otros países que están surgiendo en este momento. Está Brasil, está China, está la India, y esto está conformando lo internacional también de distinta manera. Pues nosotros, la voluntad de encontrar un proyecto nacional es lo más importante, así como en aquella época. Así es, y un proyecto que pueda no solamente dar un conocimiento, que bien la historia es la que nos marca para un futuro, de acuerdo a las riendas de cómo nosotros lo vayamos tomando, pero también para que vayamos en un proyecto encaminado a un desarrollo integral y sostenible. Está con nosotros el doctor Guido Bejar, que nos acompaña como el coordinador del proyecto Bicentenario El Salvador de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, para podernos hacer una invitación al conocimiento y, por supuesto, a la instrucción y a identificar el porqué de esta gran celebración. Muchas gracias, lo esperamos próximamente en esta su casa para poder seguir hablando de este y otros temas. Muy amable, a la orden. Muchas bendiciones. Y usted que sigue con nosotros, esperando que se haya enriquecido mucho más con estos elementos, nos vamos a una pausa y regresamos con más.